Buenas tardes a todos los amigos que están con nosotros aquí hoy en este espacio. Estamos dando inicio a una jornada donde pretendemos explicarles algunas cosas que son no todavía urgentes, pero que sí pensamos que debe ser importante saber para todos. En las últimas semanas, o sea, hace 4 semanas, la situación en el mundo era totalmente diferente a lo que es hoy. A partir de ciertos acontecimientos en Europa, hemos tenido un cambio no solo en las políticas, sino también en las posibilidades de expansión de una guerra que nunca se pensó que pudiera volver a ocurrir en esa zona. Independientemente de todos los sentimientos y polarizaciones que pueda haber respecto al tema, a lo que está sucediendo actualmente, sí hay algo que es importante aclarar. El hecho de que se esté amenazando con usar armas atómicas, armas nucleares, para, ya sea para resolver un conflicto o para lograr ganar en un conflicto. Entonces, ese es un tema que está probablemente olvidado por la gran mayoría de las personas. De hecho, una de las cosas que más ha definido el tema nuclear, disculpen, que más ha definido el tema nuclear posterior al final de la Guerra Fría, es el hecho de que las personas se olvidaron de que existían armas nucleares, de que había una amenaza nuclear constantemente sobre sus cabezas, y estos últimos acontecimientos relativos particularmente a Rusia, Ucrania, Europa, pues han traído de nuevo a la mesa la amenaza de una guerra nuclear a nivel mundial, de la llamada Tercera Guerra Mundial. Entonces, hoy pretendemos hablar un poco sobre el tema, explicarles algunas cosas sobre cómo funcionan las armas nucleares, cuáles son las cantidades, o sea, algunos puntos importantes para tener en cuenta, y sobre todo lo más importante de todo es que nunca debimos haber olvidado la existencia de esta espada de Damocles sobre la humanidad. Entonces voy a compartir la pantalla para comenzar la charla. Bueno, como bien pusimos en el anuncio, la charla se llama Amenaza Nuclear. Realmente es una charla que yo he tenido preparada durante muchos años. O sea, esta charla no es la primera vez que la imparto, aunque sí es la primera vez bajo las actuales condiciones. Esta charla la comencé cuando yo vivía en Cuba, cuando se quería establecer una central nuclear de generación de electricidad en Cuba. A partir de todos los problemas con el accidente de Chernobyl, por ejemplo. Después vino el accidente de Fukushima, también fue una razón para analizar el tema. Y ahora con las nuevas condiciones, pues por supuesto es prácticamente obligado. Entonces, hace ya mucho más de medio siglo que se probaron las primeras armas nucleares, que se usaron, por suerte la única vez que se han usado, que fueron en el caso de Japón, tanto Hiroshima como Nagasaki, que fueron usadas en la realidad, en campos de combate, si es que se le puede llamar así al uso de las armas atómicas, que realmente deja a la contraparte en total desventaja, ¿no? Entonces, realmente las armas atómicas modernas, que han ido evolucionando indudablemente, no se parecen en nada excepto en el principio de funcionamiento. O sea, el principio de funcionamiento es igual, pero el nivel de potencia que tienen es excepcionalmente alto. Yo no lo menciono aquí, pero la prueba atómica de mayor potencia de la historia fue llevada a cabo por los rusos, por la Unión Soviética en aquella época, que fue la famosa bomba del Zar, que tuvo 50 megatones, y tuvo 50 megatones no porque fuera la potencia de la bomba, o sea, fue una potencia recortada, porque realmente se suponía que pudiera llegar hasta 100 megatones. Ahora se ha dicho que los rusos estaban fabricando unos torpedos para atacar zonas costeras con bombas de 100 megatones y generar tsunamis y toda esa serie de cosas. Bueno, en eso estamos. O sea, ese es parte del proceso en el que estamos ahora. Y como bien dije, nunca debió haberse olvidado que estábamos con esa amenaza constantemente. Entonces, por suerte, no se han vuelto a usar, pero la posibilidad de que se usen está allí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, porque un conflicto, el problema con las armas nucleares es que cualquier conflicto local puede ir creciendo y puede ir aumentando y ir escalando hasta llegar a un punto donde la única solución serían las armas nucleares. O sea, ya sea en un conflicto limitado o en un conflicto global, que definitivamente un conflicto limitado no se va a quedar en eso, si se usan armas nucleares.
Entonces, los países que tienen, que se sabe que tienen armas nucleares, Rusia, Estados Unidos, por supuesto, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. O sea, bueno, el caso de Corea del Norte ya se ha hablado muchísimo sobre él, el caso de Pakistán en la India. Hay análisis que dicen que el uso por parte de ellos, una pequeña guerra nuclear entre estos dos estados, pues generaría un invierno nuclear que pudiera llevar al traste la economía de todo el planeta. Así que ya tienen una idea por dónde vamos, ¿no? El número total de armas que en la Guerra Fría llegó a más de un 80% de la actualidad, o sea, se ha reducido un 80% hasta estos momentos, y el estimado ahora es de unas 12.000. Ese es el estimado, o sea, no todas están disponibles para su uso, los rusos tienen más de 6.000, los americanos tienen alrededor de 5.000, pero, por ejemplo, en el caso de los rusos, tienen solamente 1.200 operacionales, o sea, hay algunas que se dejan en almacenes, aunque, por supuesto, en caso de ser necesario, pueden traerse y llevarse a uso con relativa facilidad. Entonces, ¿qué cosa es una bomba atómica? Bueno, bomba atómica es el término que usan todas las personas normales. O sea, el término bomba nuclear generalmente se usa menos, aunque significa prácticamente lo mismo. Entonces, la bomba atómica es una bomba que obtiene su energía a partir de reacciones nucleares. O sea, eso es lo que posibilita que sea tan potente y que sea tan pequeña con relación a la potencia que da. Bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo marcado por el uso de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que todos sabemos, y para aquellos que no tienen idea, les aconsejo buscar información sobre las consecuencias. Hay testimonios muy interesantes de personas que están vivas todavía, muchos han ido falleciendo, pero hay personas vivas todavía que han hecho sus historias en documentales sobre lo que vivieron ese día durante el lanzamiento de las bombas atómicas. Incluso hay el caso de un fotógrafo sumamente interesante que estuvo fotografiando personas con todas las afectaciones. Bueno, estas son imágenes que quedaron para la historia de estos casos y que realmente resumen el desastre que genera el uso de este tipo de armas. Prácticamente ciudades que han sido llevadas a escombros, y por supuesto están los casos, que no los puse aquí, de las sombras de las personas en las calles, en concreto. O sea, esa sombra en realidad no es una sombra, o sea, es la persona que está incrustada a nivel atómico en el concreto, y en el concreto se ve como una sombra, pero ese dibujo era realmente los átomos que componían una persona y que producto de la radiación de la explosión, pues fueron incrustados allí. ¿Okay? Entonces, el funcionamiento de las bombas atómicas se basa en una reacción en cadena de material radioactivo. Generalmente es uranio 235, aunque también puede ser plutonio. Entonces, bueno, la nube con forma de hongo es lo que todo el mundo reconoce inmediatamente de una explosión nuclear, ¿verdad? Aquí tenemos esta bomba, que es la bomba de uranio 235, que para decirlo, fue la primera que se usó y es la más sencilla. O sea, se basa sencillamente en el nivel de masa crítica de uranio. O sea, el uranio, cuando tú tienes determinada cantidad de masa acumulada, a partir de cierto punto, que se le llama masa crítica, las reacciones en cadena tienen capacidad para autosostenerse y multiplicarse. ¿Okay? Entonces, el funcionamiento de una bomba de este tipo es muy sencillo. Son dos pedazos de uranio que están separados, y luego, mediante la explosión de un explosivo convencional, digamos dinamita y cosas por el estilo, pues se llevan a encontrarse a gran velocidad, y en el momento que se unen, esa cantidad de masa es suficiente para superar la masa crítica y se genera una reacción en cadena, que es lo que genera al final la explosión nuclear. Esta otra, que es la llamada Fat Man, el hombrecito gordo, fue la que se fabricó, se lanzó sobre Nagasaki y se fabricó con plutonio. Esta tiene un principio diferente, o sea, el principio es el mismo, al final es lograr una masa crítica, pero en este caso era una esfera de explosivos normales, explosivos químicos, que explotan todos a la vez, con gran exactitud, muy sincronizados, para lograr hacer presión sobre el plutonio y reducirlo. Fíjense cosa más interesante, o sea, la cantidad de plutonio que había en esta bomba era del tamaño de una pelota de tenis. Y en el momento que se genera esa explosión, esa onda de choque tiene la capacidad para comprimir ese plutonio hasta el tamaño de una bolita de estas las que usamos para jugar cuando éramos niños, una canica. ¿Okay? O sea, imagínense reducir algo
que es bastante pesado, es bastante denso, el plutonio de un tamaño de una pelota de tenis al tamaño de una canica. Y en ese momento se generan reacciones en cadena, que son las que generan toda la explosión. También están las famosas bombas de hidrógeno, o sea, que son la gran mayoría de los arsenales actuales están constituidos por las bombas de hidrógeno. O sea, las llamadas también bombas termonucleares. Ellas funcionan en base al mecanismo de fusión, o sea, similar a lo que sucede en el corazón, en el núcleo del Sol, de nuestra estrella. Es una reacción sumamente energética, pero requiere mucha energía para comenzar. Entonces, para que estas reacciones funcionen, comiencen, la reacción termonuclear necesita algo que produzca una gran cantidad de energía, que no puede ser otra cosa que una bomba nuclear de uranio. Entonces aquí lo ven, que le llaman el primario, que está a la izquierda. Eso, lo primero que ocurre es que hay explosivos convencionales que generan una explosión atómica de uranio, y la energía de eso y los neutrones que se generan ahí son desviados, son enfocados hacia el material que se llama en este caso litio, deuterio de litio. Y es un material que es como un polvo blanco muy interesante, que es el que se usa para fabricar estas bombas. Y todo lo que hay alrededor pintado de blanco no es nada más y nada menos que esta poliespuma que usamos cuando, por ejemplo, compramos un televisor o algo que viene en una caja lleno de esa espuma blanca. Bueno, eso es una de las cosas que se usa para facilitar el mecanismo de explosión. Bueno, como decía, para iniciar eso se requiere de una bomba primaria, que en el caso de vamos a decir, la primera prueba se hizo en las Islas Marshall, y eso hizo desaparecer la isla donde se hizo la prueba. Se dice que la temperatura a que llegó el punto donde se hizo la explosión fue unos 15 millones de grados, que es tan caliente como el núcleo del Sol. Las bombas atómicas modernas, las termonucleares modernas, llegan a temperaturas incluso superiores. ¿Okay? Ha habido casos muy interesantes, incluso errores de cálculo que han llevado a explosiones que son exageradamente grandes. Entonces, aquí están en fila los tres tipos. A la izquierda el de uranio, en medio la de plutonio, y a la derecha el caso de la bomba termonuclear, las bombas de hidrógeno, que son, como dije, las que más abundan en los arsenales actuales. También está la famosa, que fue muy famosa en los años 80, las bombas de neutrones. Y eso actualmente está prácticamente eliminado, pero en una época se pintó, sobre todo aquí para los Estados Unidos, como la bomba que podía resolver muchos problemas. O sea, la idea era crear una bomba que, en lugar de generar una explosión tan grande que destruiría todo alrededor, pues es una bomba que genera menos poder explosivo, destructivo físicamente hablando, pero genera una gran cantidad de radiación, la cual mataría a las personas rápidamente que hubiera en la zona cercana. Se decía que esto podía eliminar todo lo que era el ejército, las fuerzas del ejército, en una zona de 0,8 millas, pero luego se dieron cuenta que, o sea, que los civiles que estuvieran hasta más de 2 millas de la explosión sufrirían también las consecuencias del envenenamiento por radiación. Entonces, la bomba de neutrones fue un gran problema incluso diplomático. Los europeos, al final, que era la zona donde se usaría la bomba de neutrones, los europeos no les gustaba la idea para nada. Por favor, Nelly, pudiera mutear el micrófono. Gracias. Como consecuencia de todos los problemas que tuvo el desarrollo de la bomba de neutrones, que dicho sea de paso, el diseñador de esta bomba fue uno de los que participó en el proyecto Manhattan, y no quedó nada contento con la eliminación de esta bomba de los arsenales. Entonces, al final, la bomba de neutrones nunca dio lo que se suponía que iba a dar, o sea, el nivel de eficacia que iba a tener. Así que el diseño fue fallido, y por suerte no están en los arsenales. Por ahí tengo un par de caricaturas al respecto. Pero bueno, la idea es que esta bomba permitiría detonar en alguna zona, destruiría una pequeña zona físicamente, pero eliminaría las fuerzas vivas, y entonces esa radiación se iría rápidamente y pudieran entrar los ejércitos adaptados para ese tipo de trabajo, e entrar a tomar la zona que ya no tendría ninguna fuerza que les estuviera haciendo resistencia. Aquí tengo un par de caricaturas de la época. Esta es de un periódico chino, muy curiosa, que por supuesto se ve la polarización, donde se estaban protestando contra las bombas la posible
instalación de bombas de neutrones en Europa, pero uno de los que estaba protestando era nada más y nada menos que un cohete atómico ruso, ¿no? Un SS-20. O sea, son cosas que salen en los periódicos y que las personas piensan que es algo grande, pero en realidad te das cuenta que es una total hipocresía, ¿no? Y esta otra, que sí realmente resumía el mensaje sobre las bombas de neutrones, que era el hecho de que no destruiría las propiedades, pero todo lo que sería vida, bueno, pues terminaría muerto, ¿no? En este caso, bueno, perros, niños, personas de todo tipo y animales de todo tipo en la zona. Bueno, está también un tipo que todavía por suerte creo que no nos hemos encontrado con él en la vida normal, pero que se ha advertido muchas veces, las llamadas bombas sucias. O sea, la posibilidad de que los terroristas consiguieran material radioactivo, ya sea de desechos de reactores nucleares, por ejemplo, y lo mezclaran con dinamita, por ejemplo, un TNT y cosas por el estilo, con explosivos convencionales, de forma que generaran una explosión que regaría una gran cantidad de radioactividad en una zona determinada, o sea, una gran cantidad de contaminación radiactiva. Y eso sí pudiera ser un problema grave en una ciudad, por ejemplo. O sea, todos sabemos que los terroristas de vez en cuando ponen bombas en algunas ciudades y esta sería una posibilidad bastante grave para ese tipo de problemas. Hasta ahora, por suerte, no hemos tenido que enfrentarla, pero sería un caso prácticamente insolucionable. O sea, una vez que se riega radioactividad en forma de polvo por una zona urbana, bueno, ya saben lo que sucedió, por ejemplo, en Chernobyl. Bueno, como bien dije, los grupos terroristas, esta serie de cosas. Vamos a ir rápido sobre esto. Ahora, los efectos de las armas nucleares, ¿cuáles serían? Hay varios tipos de efectos que ellas ocasionan y se clasifican en dos tipos, o sea, los inmediatos o primarios y los retardados o secundarios. Entonces, aquí tienen una imagen, esto es una foto de una explosión nuclear, esto fue una de las primeras, o sea, los americanos estuvieron investigando y por supuesto los soviéticos también, todo el que ha hecho explosiones nucleares de prueba ha estado investigando, haciendo fotografías, videos y vamos a ver algunas imágenes aquí de cosas bien malas que se han hecho. Esta es una explosión nuclear, ahí se ve el frente de onda, eso que parece una medusa en realidad es la onda de choque de la explosión. La parte de abajo donde está todo el polvo que va levantando sobre el terreno. Estos son los huecos que han dejado las explosiones nucleares de prueba. En el caso de Nevada, aquí en los Estados Unidos. De hecho, creo, o sea, uno de los entrenamientos de los rovers lunares para las misiones Apolo se hizo en zonas de pruebas militares donde había muchos cráteres. Bueno, algo similar a esto, ¿no? No creo que lo hayan hecho en zonas de pruebas de bombas nucleares, pero la imagen era similar. Pueden ver la cantidad de huecos con todo tipo de pruebas que se hicieron allí. Muchas de las pruebas han sido subterráneas y algunas han sido submarinas y algunas han sido aéreas. Incluso hubo un caso de una espacial. Entonces, bueno, de los efectos que generan están la onda expansiva, por supuesto, que es lo que es más visible a la hora de una explosión. El pulso de calor, que es algo muy importante de lo que vamos a hablar, la radiación ionizante y el pulso electromagnético, que también vamos a hablar sobre eso. O sea, las personas cuando ven una explosión nuclear no tienen idea de cuántos procesos hay en el medio y cuántas cosas pueden hacernos daño y a qué distancia cada una de esas cosas puede dañarnos. ¿Okay? Entonces, dentro de los efectos que serían a largo plazo, o sea, retardados, están los efectos también sobre el clima, el medio ambiente y el daño generalizado a toda la infraestructura para el sustento humano, por supuesto. O sea, cuando usted tiene un ataque nuclear, una explosión de una bomba nuclear, no solamente usted tiene daños físicos en la zona, sino que todo lo que es la infraestructura, o sea, tanto los bomberos como los médicos, los hospitales, las redes de suministro de combustible, todo eso colapsa. Entonces, no es solo el efecto de la bomba físicamente como tal, sino todas las consecuencias que tiene detrás. Entonces, estamos hablando de un montón de problemas, incluyendo algunos casos aquí que llaman sinergia, el hecho de que la radiación reduce la resistencia, la capacidad de sanar y de resistir del organismo. Y entonces las heridas que sean, por ejemplo, en el caso de vidrios rotos, las heridas que te puede ocasionar un golpe con algo que esté volando o porque hueles tú mismo producto de la onda pasiva, esas heridas demorarían mucho más y sería mucho más difícil de sanar producto de la disminución de la resistencia del organismo. Entonces,
Hay una lista aquí de los tipos de quemaduras que son generados. Por supuesto, son similares a los que conocemos en los casos de quemaduras normales, pero en el caso de las quemaduras de tercer grado, que son las más graves, son generadas por la radiación infrarroja, por el pulso de calor, que vamos a hablar sobre él, y que normalmente las personas no tienen idea que eso puede venir para encima de ellos en el caso de una explosión nuclear. Incluso vi artículos que hablan hasta de quemaduras de 5º grado en el caso de una explosión nuclear. Por supuesto, esas son totalmente fatales. El caso de la radiación, aquí vemos los diferentes niveles, que puede llegar incluso a niveles de 8.000 REMS, que esto es fallo total del sistema nervioso y, por supuesto, destrucción de la vida de todo tipo, no solo la vida humana, ¿no? De los animales de toda la zona. En el caso de exposición a valores menores, pues vemos que en el caso de entre 600 y 1000 REMS vas a estar vomitando al cabo de una hora, vas a comenzar a vomitar. ¿Y por qué se vomita? Bueno, pues porque se daña el tejido del intestino, por ejemplo, ¿ok? O sea, hay toda una serie, vas a tener diarreas también, hay toda una serie de efectos graves y que no son solucionables. O sea, para las personas que tienen ese tipo de efectos ya saben que están condenados, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de radiaciones menores, entre 200 y 600 REMS, vas a comenzar a perder el cabello al cabo de 2 semanas, con dosis por encima de 300 REMS, y puedes recuperarte si tienes tratamiento médico y con suficiente tiempo. O sea, recuerden que en un caso de una guerra nuclear no vas a tener tratamiento médico, ¿okay? Esa es parte importante del problema. Entonces, la emisión inicial de energía se produce en un 80% en forma de rayos gamma. ¿Ok? Esos son altamente penetrantes, pero estos rápidamente son absorbidos y dispersados por la atmósfera, principalmente en cuestión de un microsegundo, es muy rápido. Y todo esto se convierte en radiación térmica y en energía cinética, o sea, en golpe físico o en calor. ¿Ok? El famoso caso de la nube en forma de hongo. Aquí explican más o menos cómo es que se forma, que es producto no por otra cosa que del calor generado, por la energía generada durante la explosión, pero es importante, que es algo que las personas no conocen, en el caso de una explosión nuclear posterior a la explosión nuclear, o sea, en el momento que ocurre esta formación del hongo, que es inmediata, por supuesto, reciente después de la explosión, comienza en este proceso de convección, donde empieza a entrar aire fresco desde los costados hacia la zona donde el aire caliente está subiendo, donde ocurrió la explosión. Ahí comienza lo que se llama una tormenta de fuego. Y eso no es más que el hecho de que todo el material combustible que había en zonas cercanas, y estamos hablando en varias millas, ¿ok? En dependencia de la potencia del artefacto que haya explotado, todo lo que está de combustible ahí se enciende y se crea un incendio de tales proporciones que es reavivado por el aire con oxígeno que viene y que está entrando continuamente por los costados. Entonces, todo lo que hay en esa zona se quema sin remedio alguno. ¿Okay? Eso se le llama, no recuerdo ahora el nombre en griego, ahorita lo recuerdo, pero se le llama tormenta de fuego. ¿Okay? Entonces, el resto de la energía, hay una parte importante de la energía que es la lluvia radioactiva, que no es más que todos esos materiales, voy a volver atrás un momentico, todos esos materiales que subieron a las partes altas de la atmósfera, el polvo, hacia el polvo del suelo donde estuvo la explosión, todo el humo, el hollín, todos los restos son ligeros de la combustión, suben, se acumulan en las nubes y luego comienzan a caer. Por ejemplo, cuando llueve, por eso se llama lluvia radioactiva, la lluvia que cae es negra. No solamente porque tiene hollín, sino porque es una lluvia que es radioactiva, porque todo el hollín que tiene es radioactivo. Entonces, es importante para estos casos evadir todo lo posible, quedarse en zonas expuestas al exterior. O sea, en las primeras horas después de la explosión, incluso se habla a veces de 1 semana y 15 días, hay que evitar salir al exterior y estar expuestos a la caída de esta lluvia radioactiva, que no tiene que ser por qué ser precisamente agua. O sea, todo el polvo que cae, incluyendo, por ejemplo, cuando está soplando el viento de un lado, hacia el lado opuesto, todo ese material va a comenzar a caer. O sea, aunque tú estés lejos de la zona donde haya ocurrido la explosión, si estás en la zona hacia donde está soplando el viento, tú vas a recibir lluvia radioactiva. ¿Ok?
Entonces, los casos para eso, bueno, necesitas lavarte. De hecho, de las primeras sugerencias que hacen es lavarte bien el pelo con jabón, la piel, rapártela bien con cepillo y jabón, darte un buen baño para quitarte toda la radioactividad que tengas encima. Ahora, mientras más alta sea la explosión, que este es otro factor que no hemos hablado, o sea, las explosiones nucleares pueden ser a altura, como fue el caso de Hiroshima y Nagasaki, o pueden dejar caer la bomba en el suelo, o sea, bien cercano al suelo. Entonces, en dependencia de la altura que sea la explosión, así será el alcance de la radiación y de la zona de total destrucción. Entonces, los efectos técnicos. Este cuadrito amarillo es muy importante porque les va a decir las diferencias quizás entre la vida y la muerte de acuerdo a la ropa que usted esté vistiendo en el momento que sucede la explosión. O sea, si usted está dentro de la zona donde el pulso de calor, o sea, esa energía de calor de infrarroja que viene producto de la explosión, que tiene capacidad para generar quemaduras de tercer grado, bueno, en dependencia, incluso si usted está un poco más lejos, si tiene una ropa oscura, tiene grandes posibilidades que la ropa se le prenda en llamas. O sea, en el caso de que usted sepa que va a haber una explosión, es importante que esté protegido, ya sea en un sótano o detrás de una edificación, si es posible que sepa que no va a ser derribada por la explosión. ¿Ve? O sea, si usted está cerca del centro, usted no va a tener salvación, pero en la medida que nos vamos alejando del centro de la explosión, usted tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero es importante no estar expuesto al pulso de energía infrarroja, o sea, el pulso de calor de la explosión. Ese pulso de calor tiene capacidad para incendiar sus ropas, su piel y cualquier otra cosa. Ahora, aquí fíjense qué interesante. Las ropas de algodón de color blanco requieren mucha más energía que las ropas de algodón de color oscuro. Por ejemplo, azul oscuro requiere solamente 21 calorías por centímetro cuadrado, mientras que la ropa de algodón blanca requiere 85 calorías. O sea, usted tiene más posibilidades de salvarse si usa ropa blanca que si está usando ropa oscura. ¿Por qué? Porque la ropa oscura absorbe mayor cantidad de calor y por lo tanto tiene más posibilidades de incendiarse. ¿Okay? Entonces, aquí hay una serie de escalas con respecto a la madera. Fíjense que incluso el periódico, o sea, un periódico que tenga una imagen a un periódico que sea hecho solamente de texto, de impresión de letras, el de texto tiene menos posibilidades de incendiarse que el que tiene una imagen. El que tiene una imagen absorbe más calor. ¿Okay? Generalmente las imágenes son oscuras, es tinta oscura. Entonces, fíjense cuán importante puede ser incluso hasta la forma en que usted esté vistiendo a la hora de una explosión nuclear. ¿Okay? Entonces, un dato interesante es que antes de probarse las bombas atómicas por primera vez, existía el temor entre los científicos de que una explosión nuclear, una explosión atómica, pudiera generar una reacción en cadena en la atmósfera y generaría una explosión en toda la atmósfera del planeta y erradicaría, por supuesto, la vida en todo el planeta. O sea, incluso con ese temor se llegaron a hacer las pruebas. O sea, si eso hubiera sido posible, que de hecho no lo es, pero si hubiera sido posible, nosotros hubiéramos hecho el experimento y no importaba qué iba a pasar. Fíjense a qué punto hemos llegado, ¿no? Entonces, esto se demostró después que no podía ser posible porque se requería que las presiones que existieran para posibilitar ese tipo de reacción en cadena debieran ser mucho más altas que las que tenemos a nivel atmosférico. Entonces, estas son las dos, solamente se han lanzado 2 bombas atómicas realmente en caso de guerra y se han hecho más de 2000 pruebas nucleares por parte de muchos estados. ¿Okay? Entonces, como bien se dice, dije un poquitico antes, las muertes reales van a aumentar en caso de un ataque nuclear, no solamente por problemas de contaminación radioactiva y por incendios, sino también por el colapso de toda la sociedad. O sea, todos aquellos que estén en hospitales que dependan para respirar o para mantenerse vivos de algún mecanismo, la electricidad va a fallar inmediatamente, todas esas personas van a morir. Los servicios médicos van a colapsar. O sea, cualquier herida o quemadura que tú tengas no va a ser tratada. No vas a encontrar medicina, vas a tener que huir de la zona inmediatamente. O sea, tu prioridad va a ser huir de la zona o sobrevivir a la lluvia radiactiva, esperar a que pase todo y salir huyendo de la zona lo antes posible. ¿Okay? Entonces, eso sin mencionar, por supuesto, el caso de que si es una guerra nuclear total, vamos a tener lo que se llama un invierno nuclear a escala mundial y allí, bueno, hasta los australianos van a coger lo suyo, ¿ok? No piensen o sea, vamos a durar un poco más si logramos evitar ser impactados directamente, pero va a venir una hambruna, va a venir una crisis grave en el planeta en todos los sentidos y muchas personas van a morir.
Entonces, esto que están viendo aquí es una foto. Esto no es un dibujo ni un CGI de eso de computadora. Estos son fotos originales. Tengo otra por acá de pruebas que se hicieron con partes del ejército norteamericano para ver cómo les influenciaba a ellos la radiación de una explosión nuclear. O sea, esas personas estaban vivas y estaban observando la explosión nuclear ahí en el momento que ocurrió, por supuesto con gafas o virando la cara para evitarse cegado, que eso es importante. O sea, cuando hay una explosión nuclear, usted no debe mirar porque va a ser cegado durante horas. ¿Okay? No va a perder la vista definitivamente, pero sí va a perder la capacidad de ver durante minutos, horas, ¿okay? Y ese tiempo puede ser importantísimo para escapar. Entonces, si usted está ciego, usted va a estar en una total desventaja. ¿Okay? Entonces, esto fue un experimento macabro. De hecho, hay soldados estos que han puesto reclamaciones y cosas por el estilo. Esto fue una cosa cuando no se tenía idea de cuán peligrosa era la radiación todavía. Uno de los tantos experimentos que se hizo. Se hicieron, o sea, esos soldados estuvieron allí, pero después se les hizo caminar, después de la explosión, se les hizo caminar mucho más cerca de la zona de cero. Entonces, una parte muy interesante, sobre todo para los que conocemos electrónica, del ataque atómico o de las explosiones atómicas es el pulso electromagnético, o sea, EMP en inglés, esas siglas en inglés. Donde quiera que vean esas siglas, ahí hay algo muy interesante. Y esto no es más que otra cosa que en el momento de la explosión de una bomba atómica se genera un pulso electromagnético, o sea, una onda que carga de electricidad, para decirlo así, todo lo que encuentra por delante, incluyendo la atmósfera. O sea, se genera una ionización de la atmósfera y esa electricidad tiene la capacidad de dañar todos los equipos electrónicos que tenemos. O sea, estamos hablando de todos los que usamos actualmente. Los equipos de válvulas, aquellos antiguos, soportan bastante bien este tipo de ataque. Entonces, este tipo de bombas, porque se han fabricado bombas específicamente para generar pulsos electromagnéticos, tendría la capacidad de dejar un ejército sin comunicaciones, sin electrónica. O sea, todos los lanzadores de cohetes actualmente, todos los lanzadores de granadas, los visores infrarrojos, todo lo que usa un ejército actualmente depende de la tecnología, de la alta tecnología que tenemos, ¿no? De la microelectrónica. Y toda la microelectrónica es altamente sensible a un pulso electromagnético. Estamos hablando que esto no solamente sucede con las bombas atómicas, o sea, cuando tengamos una tormenta solar de gran intensidad con una eyección de masa coronal grande dirigida hacia la Tierra, vamos a tener un problema de este tipo. ¿Okay? Esto no sucede solamente con esto, sino puede suceder también con actividad solar. Ahora bien, en el caso de esto que es generada por el hombre, existe un caso específico que es la bomba que explota a unos 400, 500 kilómetros de altura, una bomba atómica. ¿Sí? Vamos a... El caso de Starfish, esto fue en el año 62. Los americanos probaron una bomba atómica a 400 kilómetros de altura sobre el Pacífico y observaron los efectos. Y tuvieron, bueno, sacaron de servicio, dañaron varios satélites de los primeros que había en esa época. Se notaron efectos en equipos eléctricos, apagado, destrucción, o sea, fallas de lámparas del encendido público, equipos de comunicaciones. ¿Okay? Además del blackout, que le llaman, las fallas en las comunicaciones temporal en una zona producto de una explosión atómica, esto sí tiene capacidad para generar fallas permanentes en equipos electrónicos. ¿Okay? Entonces, en el caso, y aprovecho la oportunidad para decirlo, en el caso de una eyección de masa coronal solar, una tormenta solar grande como la del evento de Carrington, que fue en 1850 y pico, si mal no recuerdo, si eso sucediera hoy, la NASA ha hecho cálculos, solamente en los Estados Unidos habría alrededor de $1 trillón en pérdida. Y para recuperarse este país demoraría 20 años para volver a la situación que tendría en el momento que ocurrió el evento. ¿Okay? Entonces, fíjense, este tipo de bomba, que es una sola bomba y con esa puedes generar fallas electrónicas en todo un hemisferio del planeta. ¿Okay? O sea, es algo realmente importante. Entonces, este tipo de ataque se ha fabricado incluso bombas, hay algunas pequeñas que son lanzadas por cañones y por aviones que tienen alcances limitados en teatros de guerra pequeños. Por aquí tengo, bueno, voy a poner esta imagen, pero tengo una imagen de una bomba de este tipo. Entonces, ¿cómo es que sucede el pulso electromagnético? Bueno, pues se generan grandes cantidades de radiación gamma, por ejemplo, y esas arrancan electrones de los átomos de la atmósfera y eso genera ionización, o sea, eso genera voltajes que están en el rango de hasta 50.000 voltios por metro, que es suficientemente de sobra
para dañar la tecnología actual. O sea, su celular, en caso de una guerra nuclear, tu celular, tu automóvil que tiene una computadora, tu horno de microondas, todo lo que tienes en la casa que tenga un microcontrolador, todo va a fallar, se va a dañar y no va a servir para más nada. ¿Okay? O sea, desde los auriculares que usan las personas que tienen problemas de audición, toda la electrónica actual sufre daños por este tipo de ataques. Hay algunos sistemas militares que están protegidos contra esto, pero son extremadamente caros. ¿Okay? Entonces, eso no es algo generalizado. El día que se genere un ataque de esto, y eso implica también que si hay una guerra nuclear, todos los equipos electrónicos que tienen los hospitales, incluso lejanos a la zona de explosión de bombas atómicas, todos van a fallar. ¿Okay? O sea, los hospitales que estén en zonas a salvo de una guerra nuclear van a tener fallos de sus equipos electrónicos y eso es fundamental para mantener la vida de las personas que lo necesitan o para hacer operaciones, por ejemplo. ¿Okay? Este es el caso del ataque, que dicho sea de paso, esta bomba de gran altura se le llama la bomba del arco iris. Cuando escuchen ese nombre, ya pueden tener una idea de que se está haciendo un ataque electromagnético, al ataque de pulso electromagnético a tu país, a todo el hemisferio, independencia de la altura o de la zona donde se esté realizando el ataque. ¿Okay? Recuerden que todo, suministro de agua potable, cuando tú usas para rellenar de tu automóvil de gasolina y usas tu tarjeta de crédito o de débito en la gasolinera, eso va a través de un satélite. Los satélites van a quedar dañados. Toda la infraestructura de la sociedad queda dañada. ¿Okay? Esta es la bomba que le decía. Esta es una bomba que no es nuclear, pero que genera un pulso electromagnético en una frecuencia de 5 GHz con 10 gigawatts de potencia y tiene la capacidad para eliminar toda la electrónica en una zona bastante amplia del teatro de guerra. ¿Okay? Y eso está actualmente hecho, o sea, esto está en funcionamiento y no lo usamos actualmente porque es extremadamente peligroso, nadie quiere perder sus cosas. O sea, si usas esto sobre una zona donde hay batalla entre dos ejércitos y uno de los ejércitos los usa, pues tanto las fuerzas enemigas como sus propias fuerzas van a tener la capacidad de usar la electrónica que tienen en sus equipos. Bueno, vamos a pasar. Los sistemas digitales son específicamente delicados y muy vulnerables a esto. Todas nuestras computadoras, nuestros teléfonos. La única forma de salvarse un poco de eso es crear una jaula de Faraday. O sea, eliminar todos los cables que van al exterior, coger, por ejemplo, en el caso de un teléfono, meterlo, envolverlo en un trapo para que no haga contacto con una cajita metálica donde tú puedas cerrarlo herméticamente y eso pudiera asegurarte que el teléfono no sufra daños durante un ataque de este tipo. Ahora, no lo saques de allí hasta que no estés seguro que no han cesado las explosiones nucleares y que no va a haber otro ataque. ¿Okay? Porque si te coge el teléfono fuera durante un ataque nuclear, vas a perderlo. Los pararrayos que no son eficaces para esto. Bueno, no voy a tocar mucho más. Recuerden, bomba del arco iris. Busquen sobre el tema y es sumamente interesante. Ahora, yo tengo una página que quiero ponerles una simulación de un ataque. ¿Cómo sería esto? Esta página está trabajada por una universidad. Hicieron varias pruebas con esto y generaron un video que espero, se me cerró la máquina, debo tenerlo abierto. Voy a suspender la presentación aquí. Y voy a ir a la página, en un momentico, a la página donde tengo abierto, voy a hacer una simulación, voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Esta página es accesible para todos. ¿Cuánto abarcaría una explosión en un lugar determinado del planeta? O sea, tú puedes hacer pruebas con diferentes potencias, diferentes tipos de bombas, en cualquier zona del planeta. Entonces, en este caso, yo estoy aquí en Miami, o sea, yo no vivo aquí exactamente, vivo un poco más al sur, y quiero saber, es importante, voy a decir algo que es importante, o sea, cada punto importante, en el caso de los Estados Unidos y de Rusia y de Europa, cada punto importante, ya sea un aeropuerto grande, una central nuclear, una base militar, una base aérea, de fuerza aérea, cualquier punto importante, Washington, las capitales, los puntos importantes de control de los gobiernos, cada una de esas cosas tiene actualmente al menos un cohete, una bomba atómica apuntando a su posición. O sea, los blancos están determinados hace muchísimo tiempo y lo único que tienen que hacer es decidir lanzar. ¿Okay? O sea, los cohetes están listos. Entonces, si usted vive, por ejemplo, yo vivo aquí abajo, más al sur, pero yo vivo aproximadamente en esta zona.
aquí abajo, a la izquierda. Si deciden lanzar una bomba, vamos a poner el cursor aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Vamos a suponer que sea una bomba rusa. Aquí tú puedes elegir los tipos de bomba, pero yo elegí una bomba clásica rusa, 800 kilotones. Actualmente las bombas atómicas no suelen ser muy grandes. O sea, es preferible, han preferido poder atacar más objetivos con bombas más pequeñas, de forma que se hacen más daño. ¿Okay? Entonces, vamos a detonar la bomba en esa zona y allí nos da el radio y aquí está diciendo la cantidad de muertos que van contando en una unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, fíjense, por supuesto, yo estoy, esa cantidad de muertos es para esta zona donde está la banderita. ¿Ok? O sea, pueden jugar bastante con el sitio, pero aquí, por supuesto, en la zona esta amarilla, usan este código que hay aquí, el radio de la bola de fuego, o sea, de ese incendio que yo les mencioné, esa tormenta de fuego, sería un poco menos de 1 kilómetro. ¿Ok? Toda esa zona quedaría totalmente destruida y poco a poco, en la medida que te vas alejando del centro, vas a tener menos consecuencias. Aquí están cada uno de los códigos que dicen, por ejemplo, el caso de la radiación térmica, que es esta bolita amarilla, ven allí, que ahora se ve como un círculo blanco. Todo lo que quede en esa zona tiene posibilidades de incendiarse. O sea, si tienes ropa oscura, por ejemplo, tiene grandes posibilidades que se te incendie durante la explosión. Entonces, allí, en toda esa zona, todas las personas que hay en esa zona pudieran tener quemaduras de 3er grado. Yo no sé si puedo mover la banderita. Ok, vamos a moverla para acá y vamos a ponerla en esta zona, por ejemplo, vamos a volver a detonar la bomba. Y ahora van a ver cómo la cantidad de muertos en esa zona probablemente aumente. ¿Ok? Entonces, es interesante jugar con esto porque tú puedes cambiar el nivel de explosión, o sea, el tipo de bomba que estás usando, y puedes moverla hacia tu ciudad en este caso. O sea, como yo vivo aquí, yo sé que voy a estar relativamente a salvo en caso de una explosión. Pero aquí abajo, aquí, esto que tengo aquí, es también una base militar aérea. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un objetivo de ataque. Aquí tenemos en esta zona una nuclear, una central de generación eléctrica nuclear, que también sería un posible objetivo de ataque. Entonces, o sea, estamos bastante feos con respecto a una posible guerra nuclear, pero este tipo de sitios nos permite tener una idea de cómo serían las cosas. Entonces, déjenme ver si encuentro el sitio, déjenme dejar de compartir un momentico. Este se llama nuclearsecrecy.com. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden entrar y pueden jugar con él y ver las consecuencias en dependencia de la posición, del lugar y del tipo de bomba que ustedes quieran usar. ¿Okay? Fíjense que aquí pueden usar múltiples bombas y entonces ya ahí suceden otras cosas. ¿Okay? Pero déjenme, voy a ir al objetivo, al video que quería mostrarles. Déjenme ver si lo tengo aquí abierto, listo para verse. Ok, aquí está. Vamos a poner el sonido porque es interesante incluso escuchar el sonido. Ok, esta es una simulación creada por una universidad de un ataque real. O sea, todo comenzaría, y escuchen esto, es muy interesante porque esto fue hecho hace varios años, pero todo comenzaría porque los rusos tendrían un conflicto local en Europa y lanzarían una bomba nuclear pequeña para tratar de solucionar el conflicto, para tratar de ganarlo. Entonces, eso crearía un efecto de que los europeos lanzarían una bomba en respuesta hacia Rusia. Entonces, todo eso generaría, y casualmente ahora estamos en una situación similar, o sea, ahora estamos en una situación donde los rusos están atacando un país europeo, que en este caso es Ucrania, y si deciden tener un escenario de este tipo, pues vamos a ver esta simulación que está basada en datos fidedignos de tanto de potencias de bomba como las cantidades de bomba, el tipo de estrategia que se usaría y todas las consecuencias que tendría. La simulación está basada en fuerzas reales y objetivos y fatalidades reales. Comienza con un conflicto limitado en Europa y Rusia, para detener el avance de la OTAN, decide lanzar un ataque de aviso. Entonces, el primer ataque va a ser una bomba pequeña, una bomba muy pequeña, pero nuclear. ¿Eh? Entonces, ese ataque
por supuesto, va a tener una respuesta. Ese circuito blanco que ven sería el primer ataque, muy limitado, en la zona del conflicto, ¿okay? Que en este caso, en la historia actual, sería Ucrania. Por supuesto, la radiación no conoce fronteras, así que ya tienen una idea de que en caso de que se deje caer una bomba, aquí ya este primer objetivo sería 2,6 millones de muertos, ¿ok? Por la zona con tanta población. Así que la NATO respondería, entonces, o sea, después del impacto de la respuesta de la OTAN, que es conocida como NATO en inglés, los rusos responderían con una mayor cantidad de bombas. Eso iría en escalada, por supuesto. Y esto está calculado, o sea, esta es la doctrina actual de guerra nuclear que lleva muchos años allí dormida y las personas no han estado al tanto. Entonces, la respuesta de los rusos llevaría a su vez una contrarrespuesta de los europeos. Cada uno de esos puntos blancos serían bombas que estarían atacando y por ahora solo se usarían aviones. Pero una vez que ya comiencen a golpearse objetivos importantes, se comenzarían a lanzar los cohetes, por ejemplo, por supuesto. Y esa guerra en Europa, por supuesto, tarde o temprano implicaría que Estados Unidos se vería involucrado porque sería un ataque a la OTAN. El artículo 5 implica que todos deben defenderse en caso de ser atacados. Y aquí habría, en unos 45 minutos, más de 3 millones de muertos en Europa y Rusia. ¿Okay? Recuerden que este mapa, la Tierra es redonda y el mapa es plano. ¿Okay? Comenzaría entonces el contraataque de submarinos y desde bases en el suelo de Estados Unidos, y los rusos, por supuesto, no esperarían a que se les destruyeran sus armas y comenzarían un contraataque contra los americanos. Muchas de esas armas de esos cohetes volarían sobre el Polo Norte, ¿okay? Que es una vía más corta de viaje, y comenzarían a ser atacados ya los puntos principales, incluyendo Washington, Moscú, Nueva York, todas las ciudades importantes. O sea, uno de los objetivos de la guerra nuclear, en este caso, ya sería evitar que el enemigo pudiera reactivar su economía. En este caso, en los primeros 45 minutos de guerra, pudiéramos llegar hasta 85 millones de muertos. Entonces ya quedaría aquí, por supuesto, los que quedarían vivos, los submarinos, los aviones y los lugares que quedarían sin ser atacados, se dedicarían a atacar las ciudades enemigas. ¿Okay? O sea, ya no solamente serían los objetivos militares, sino de todas las ciudades y todos los puntos importantes económicos y de control. Entonces, estamos hablando aquí, en caso de este tipo, más de 91 millones de muertos, un estimado por una simulación de computadora. Vamos a dejarlo allí. La página es fácil de acceder, lo pueden buscar. Aquí está el canal del Alex Glaser, ¿ok? Y la simulación se llama Plan A, ¿ok? Y la pueden ver y realmente eriza los pelos ver estas cosas. Pero esto es parte de lo que pudiera ser una realidad en caso de que algún líder decidiera apretar un botoncito rojo que tendría en su maletica o en su desktop, en su buró, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo que estamos hablando. Por eso, el sentido de esta charla precisamente es retomar, no tener miedo, porque si ocurre algo de este tipo, con miedo no vas a resolver nada, pero sí saber estar preparado y tratar por lo menos de influenciar con la opinión pública a los líderes, a los políticos, para que traten de evitar que las cosas lleguen a este nivel. Por eso es importante, es sumamente importante lo que ha dicho el gobierno norteamericano de que no van a combatir en Ucrania. O sea, la OTAN ha dicho abiertamente que no van a poner tropas en Ucrania. Y precisamente el sentido es tratar de evitar que ocurra esto que vimos en el video. ¿Okay? Entonces, hasta aquí voy a dejar la charla. Voy a revisar Facebook, que veo que hay 6 comentarios ahí ya. Si quieren hacer preguntas por acá, los que están también aquí en Zoom, son bienvenidas. Yo espero que hayan tenido una idea de todo lo que nos jugamos con este juego macabro que no tiene sentido realmente. O sea,
esa teoría de la destrucción mutua no tiene sentido. Realmente es lo más macabro que se nos ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y a estas alturas, en el siglo XXI, cuando se suponía que debíamos estar trabajando para eliminar las armas nucleares y estar trabajando para otras cosas, para el futuro, en cuestión de 2 años, o sea, primeramente con la pandemia, y ahora con esta guerra totalmente ilógica, pues hemos retrocedido, no al siglo XX, yo pienso que hemos retrocedido al siglo XIX quizás. O sea, la política que estamos jugando es tan mala y tan deficiente que nos está llevando a puntos donde somos peligrosos para nosotros mismos. Recordemos la crisis de octubre. Dicho sea de paso, voy a ponerles aquí, déjenme buscarles un momentico, hay una caricatura muy interesante que al amigo César que está aquí presente, estoy seguro que le va a gustar. Déjenme ponerla un momentico. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Porque es una caricatura de la época, de la crisis de octubre, que yo cuando eso, bueno, no tenía nada que ver con el mundo. Yo nací en el año 69. Y esta caricatura muestra un poco un punto de vista muy interesante, ¿no? Este es el líder soviético extrayendo los cohetes de la boca de Fidel Castro, ¿no? Y diciéndole, bueno, a mí me duele más que a ti, me va a doler más que a ti, como le dicen a los niños, ¿no? Yo no había visto esa caricatura, precisamente la encontré hoy preparando esta charla. Y bueno, y se los digo a los amigos que están aquí, o sea, en la crisis de octubre, no, las consecuencias no fueron peores porque al señor que estaba de jefe en Cuba no le dieron la oportunidad de apretar el botoncito. O sea, Fidel nunca tuvo control de los cohetes nucleares, siempre estuvieron a cargo de los rusos. Los rusos sabían muy bien con quién estaban jugando y no le dieron nunca control sobre nada. De hecho, ellos pusieron los cohetes y los retiraron cuando entendieron ellos, sin permiso de Cuba para nada. Entonces, bueno, bienvenidas las preguntas. Voy a revisar Facebook en lo que, si quieren hacer algún comentario por aquí por Zoom, la Vido César o Nelly, son bienvenidos. Y mientras tanto reviso acá los comentarios en Facebook. Hay saludos de Brasil. Bueno, hay gente de Brasil, interesante. Bueno, saludos a Emerson Sousa. Sería una situación terrible para los seres humanos y para todos. O sea, sería una situación terrible para nosotros como sociedad, como humanidad y para toda la vida en el planeta. O sea, recuerden que estamos amenazando prácticamente con la extinción de las principales especies. O sea, se decía que en caso de una guerra nuclear solo sobrevivirían las cucarachas y los escorpiones. Y aún así hay una investigación reciente que dice que las cucarachas también sucumbirían. O sea, realmente estamos amenazando la vida en el planeta. Y es grave, o sea, es feo que nos llamemos la especie más inteligente a bordo de este planeta y que seamos los responsables porque la vida se extingue en él prácticamente por culpa de nuestra responsabilidad. Alcira García Basaus, magnífica charla, interesante, didáctica, muchas gracias. Y Zulín Pedraza Ambassador, excelente charla, ojalá se quede grabada para compartirla. Sí, se queda en Facebook y yo mañana la subo en nuestro canal de YouTube y la comparto también por los grupos, ¿ok? ¿Cuál es el sitio más seguro dentro de una casa en caso de un ataque? Bueno, por supuesto, todo está en dependencia de a qué distancia es el ataque. Ustedes que están en América Latina, por ejemplo, tienen menos posibilidades de sufrir una explosión directa, un ataque directo, porque los objetivos principales están en Estados Unidos, quizás en Canadá, están en Rusia, en Europa, ¿okay? Pero, por supuesto, África, si recibe un impacto, va a ser por equivocación. América Latina, quizás alguna base militar norteamericana, si usted vive cerca de una base militar norteamericana, pudiera tener posibilidades de recibir un impacto. Entonces, si hay un aviso de este tipo, no va a haber mucho tiempo. Los cohetes demoran entre 5, 7, 10 minutos en llegar. Pueden demorar un poco más en dependencia de muchas condiciones, de la distancia a la que sea el lanzamiento, por ejemplo. Pero en tu casa lo mejor es buscar la zona más cerca del centro, por ejemplo, un baño. Si tienes una bañadera esta que es de metal, en caso de un tornado también se aconseja, en caso de tormentas graves, se aconseja usar las bañaderas de metal, meterse en ellas y taparse con un colchón. En el caso de un ataque nuclear, si tienes un ataque sumamente cerca, taparte con un colchón, eso es material combustible, ¿ok?
Pero, o sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Pero recuerden, hay sitios web que te explican muy claramente qué tienes que hacer si sufres un ataque nuclear cercano a ti. Si no es cercano, tienes por supuesto más posibilidades de sobrevivir, pero recuerda que van a haber fallos en la distribución de alimentos, fallos en la distribución eléctrica, fallos en la distribución de combustible y prácticamente todos los servicios van a colapsar. ¿Okay? O sea, va a ser la hora del sálvese el que pueda. Entonces, tienes que tener tus cositas. Ya les digo, no esperen que los teléfonos celulares funcionen mucho tiempo. O sea, las comunicaciones con sus familiares, siempre se aconseja en esos casos tener predeterminado un punto de reunión con sus familiares para en caso de que fallen las comunicaciones, todo saber a dónde ir a buscarse y esperarse adecuadamente. O sea, prepararse. O sea, no debe ocurrir, no debemos tener un ataque de este tipo, pero si a algún loco se le ocurre apretar un botoncito, de ahí para allá las cosas pudieran desencadenarse con una rapidez increíble y bueno, no tendríamos arreglo. ¿Okay? Entonces, ¿qué decir? ¿Qué decir? Yo leí un comentario de alguien que le preguntaban en Quora, el sitio Quora, que es para hacer preguntas y cosas por el estilo. Y alguien preguntaba ahí, bueno, ¿qué hago si yo sé que vivo cerca, por ejemplo, de un centro que debe tener un cohete nuclear apuntando, una cabeza o una ojiva nuclear apuntando a ese centro y sé que va a haber un ataque? ¿Qué me aconsejan que haga? Y el hombre le dice, bueno, yo lo que haría, tomaría una botella de whisky, cogería mi auto y manejaría lo más rápido posible a la zona más cercana de impacto para morir lo más rápido posible sin dolor. O sea, realmente las personas que queden vivas en zonas cercanas van a terminar quemadas, sin acceso, como lo dije, a servicios importantes de salud, de alimentos. Bueno, van a terminar contaminadas, entonces todo depende de un poco de la suerte, de en qué lugares impacten esas cosas. Y por otro lado, un poco de tu conocimiento de tu preparación. O sea, eso no tiene gran importancia si te golpean cerca, pero si estás lejos, tienes grandes posibilidades de escapar. Entonces, recuerda que debido al pulso electromagnético puedes quedarte sin automóviles cercanos, tendrías que irte a pie, si el automóvil no quiere arrancar, pudieras quedar sin comunicaciones, ya sea sin teléfono, sin computadora, sin internet, sin televisión, sin radio, ¿ok? Entonces siempre se aconseja tener un radiecito de baterías pequeño, portátil, metido en una cajita de metal, como les dije. O sea, es importante que el equipo que usted quiera preservar, cualquiera que sea, esté envuelto en una tela o en un material aislante, puede ser una tela, un pullover, por ejemplo, y metido dentro de una caja de metal que se cierre herméticamente. Ya puede ser una caja de galletas, por ejemplo, de esas que vienen, que se cierran, que son de metal por todos lados. Bueno, envuelve el equipo ahí en una tela y lo mete ahí adentro y tiene ciertas posibilidades, si el golpe no es muy cercano, de que el equipo sobreviva a la experiencia. De todas formas, en un ataque de ese tipo, no esperen que las torres de celulares queden activas. ¿Okay? Usted pudiera usar el celular para tener la información guardada. Por ejemplo, yo en mi celular tengo guardado ahí un libro que está online que se dedica al tema de la supervivencia de guerra nuclear. Y entonces yo lo descargué y lo tengo guardado en el celular. O sea, no me lo sé de memoria, pero en caso necesario yo protejo mi celular y sé que tengo allí información que me puede ayudar a sobrevivir. Así que si tienen alguna otra pregunta, acá por Zoom, en Facebook no veo más nada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que este es un tema caliente y que hace mucho tiempo que no se toca, pero a las circunstancias actuales hay que estar observándolas. Hay que estar observándolas sin miedo, sin estresarnos, sin sufrir, pero estar atento a las noticias y estar atento a lo que pasa. Y un poco de esperanza. Esperemos que todo termine bien, al menos desde este punto de vista. O sea, respecto a los ucranianos, los pobres, la cosa la tienen bien fea allí. Y los rusos también, los rusos que están metidos allí van a sufrir bastante. Entonces, la guerra es algo que debiéramos haber dejado atrás en el siglo XX. Y bueno, estamos empezando el XXI de una forma bastante fea. Así que nada, si no tienen más nada, si tienen algún otro comentario, alguna pregunta, si no, cerramos la sesión. Voy a tomar un poquito de agua porque realmente he hablado como un papagayo. Bien. Bueno, pues entonces damos por concluida esta charla.
Espero que les haya resultado interesante. Como bien les dije, queda grabada en nuestro Facebook, en el Facebook de Frontline Science Team. Y mañana sube al canal de YouTube de Frontline Science Team también. Yo la subo personalmente allí, así que ya a partir de mañana en la noche, quizás el martes por la mañana, ya esté lista ahí para que puedan verla en caso necesario. ¿Okay? Muchas gracias a todos por estar y vamos a cerrar la transmisión.